Escucha esta frase. Uno no yerra cuando percibe, yerra cuando se aferra, pero al saber que el aferrarse es mente, se libera. La escribió hace 1200 años un maestro al que el budismo tibetano llama el segundo Buda, Padmasambhava. Y así, tal como la acabo de leer, es como ha llegado hasta nosotros con esa palabra, mente. Ahora escúchala otra vez. Voy a cambiar una sola palabra. Cambiaré mente por consciencia. Uno no yerra cuando percibe, yerra cuando se aferra, pero al saber que el aferrarse es consciencia, se libera. Una palabra y ha cambiado todo el sentido. Con mente suena a psicología, algo que pasa dentro de la cabeza. Con consciencia suena a lo que tú eres antes de que pase nada dentro de la cabeza. Hoy te voy a contar quién fue Padmasambhava, por qué el budismo entero lo puso a la altura del propio Buda y por qué creo que llevamos un siglo leyéndolo con la palabra equivocada. Y al final voy a leerte una amplia selección de sus increíbles e impactantes textos, cómo se concibieron para ser escuchados a conciencia. Comenzamos. La historia de Padmasambhava empieza con una promesa. Cuentan las crónicas que cuando Siddhartha Gautama, el Buda, estaba a punto de morir, reunió a sus discípulos y les dijo algo extraño. Esta vida es transitoria y la separación inevitable. Nada nuevo hasta ahí, pero añadió una profecía. En el centro de un lago inmaculado, en las tierras de Udiyana, aparecería alguien más sabio y más poderoso que yo. Nacería en el centro de una flor de loto. Sería conocido como Padmasambhava, que en sánscrito significa exactamente eso, nacido del loto, y revelaría las enseñanzas que liberan a todos los seres. O sea, tenemos al fundador del budismo, al considerado más grande, anunciando a alguien superior a él. La verdad, no conozco muchas tradiciones donde el maestro haga eso. ¿Pero entonces existió este Padmasambhava como figura histórica? Sí, fue un maestro tántrico indio del siglo VIII que llegó al Tíbet. Eso está documentado. Todo lo demás es leyenda sagrada, lo cual no la hace falsa, sino que la hace verdadera de otra manera, como son verdaderos los símbolos. Y la leyenda es realmente magnífica. Dice así. El niño del loto fue adoptado por Indrabodhi, rey de Udiyana, que lo crió en palacio y lo quería de heredero. Fíjate que la historia repite el patrón de Buda, el príncipe encerrado en el palacio destinado al trono, asfixiado por un futuro que otros decidieron. Pero Padmasambhava resolvió su encierro de un modo bastante menos contemplativo que Siddhartha. Durante una ceremonia real, entró en una danza extática y mató con un tridente al hijo de un ministro. Sí, el segundo Buda empieza su carrera con un homicidio ritual. Lo condenaron al exilio en el peor lugar del reino, los crematorios, los campos donde se quemaban los cadáveres. Y resulta que en los crematorios se reunían los practicantes del Tantra, los que meditaban entre los muertos. Allí se vinculó con las dakinis, que eran presencias femeninas de la sabiduría y que la tradición describe como angelicales o feroces, según convenga. Allí fue iniciado por maestros sucesivos, y allí, dice la tradición, desentrañó los secretos de la longevidad y trascendió los márgenes de la vida y de la muerte. Digamos que el destierro que debía destruirlo fue su universidad. En realidad, esto no es tan extraño, porque lo que nos expulsa de nuestro palacio, de nuestra zona de confort, es muchas veces lo único que nos despierta. Bien, tomó como consorte y discípula a la princesa Mandarava. Cuando un rey ofendido los condenó a la hoguera, las llamas, cuenta la leyenda, se convirtieron en un lago, y los dos aparecieron sentados en una flor de loto, intactos, en el centro del agua.
El rey, deslumbrado, se hizo su discípulo. Ese lago se venera todavía hoy en Rewalsar, en el norte de la India. Este es el hombre símbolo destinado a alcanzar el techo del mundo. Mientras tanto, en el Tíbet estaba pasando algo. El Tíbet del siglo VII era un imperio militar, temible además. Sus ejércitos llegaron a saquear la capital china. Pero era un imperio sin escritura. No tenían alfabeto. Hasta que un emperador, llamado Songtsen Gampo, en plena cima del poderío militar, decidió que a su pueblo le faltaba algo. Le faltaba interioridad. Envió a sus eruditos más dotados a la India a aprender sánscrito y con un encargo inusual: crear una lengua escrita para el Tíbet. ¿Y para qué quería un alfabeto un emperador militarista? Para traducir los textos del budismo. Piénsalo, porque es bastante poco común. Hay un país en el mundo cuya escritura fue inventada expresamente a conciencia para poder escribir el Dharma. O sea, la escritura del Tíbet no nació para llevar cuentas ni para redactar leyes como otras. Nació para traducir a Buda. Un siglo después, su sucesor, Trisong Detsen, que reinó entre los años 755 y 797, esto está documentado, quiso completar la obra y establecer al budismo como el corazón espiritual del imperio. Y claro, tenía que invitar al mejor de la época: Santaraksita, rector de Nalanda, la gran universidad budista de la India. Era una mente filosófica de primer orden. Y contra todo pronóstico, Santaraksita fracasó. Empezó a construir el primer monasterio en Samye, y según las crónicas, lo que se levantaba de día amanecía derrumbado. Los chamanes de la antigua religión Bon, los espíritus locales, las fuerzas de la tierra, llámalo como quieras, deshacían cada noche el trabajo del día. El erudito comprendió algo que nos cuesta aceptar a los que amamos los libros: que hay puertas que la filosofía y la teoría no pueden alcanzar ni cruzar. Así que le dijo al rey: aquí hace falta otro tipo de maestro. Tenéis que llamar al de Udiyana, llamada Padmasambhava. Así pues, Padmasambhava cruzó el Himalaya hacia el año 767, y su llegada ya dejó una escena que vale como un libro entero. El emperador del Tíbet salió a recibirlo con toda su corte, esperando que el maestro invitado se postrara ante él, como mandaba el protocolo. Padmasambhava no se inclinó, afirmando que, si me postro ante el poder temporal, la majestad de la enseñanza queda menoscabada. El que se inclinó fue el emperador, porque la conciencia no se arrodilla ante el poder terrenal. Lo que hizo después es ya más famoso y legendario, porque no vino a debatir con los demonios del Tíbet, no vino a discutir ni pelearse, vino para domarlos. La tradición cuenta que sometió una por una a las fuerzas hostiles, y en lugar de aniquilarlas, las convirtió en protectoras del Dharma. Hay versiones que dicen que puso a los demonios a trabajar de noche en la construcción del monasterio, los mismos que antes lo derrumbaban. El budismo que Padmasambhava traía afirma que las deidades celestiales y las formas demoníacas son expresiones de la mente humana. Los budas apacibles y los budas iracundos son nuestras propias potencias e inclinaciones interiores. Entonces, ¿qué significa domar a los demonios del Tíbet? Significa que esa misma energía y patrones que nos sabotean, eso con lo que nos autosaboteamos, no se elimina, se reconoce, se mira de frente y se convierte en algo a usar. Toda la psicología profunda de Occidente, 12 siglos después, no ha dicho nada esencialmente mejor. El caso es que Samye, el monasterio, ese primer monasterio del Tíbet, se terminó en el año 779. Santaraksita, ese erudito que fue llamado en primer lugar y fracasó, se convirtió en abad. Se ordenaron los primeros monjes y se comenzó a traducir todo el canon budista del sánscrito a esa nueva escritura tibetana recién creada. Además, junto a Padmasambhava,
ya estaba su discípula tibetana principal, que había sido esposa del propio emperador antes de seguir al maestro, la princesa Yese Tsogyal, que es tan importante que sin ella no habría vídeo, porque no habría textos que leer. ¿Sabes por qué? Porque Padmasambhava hizo algo rarísimo, que de nuevo yo no conozco en ninguna otra tradición. Vaticinó que vendrían tiempos oscuros para la enseñanza en el Tíbet y acertó. A partir del siglo IX llegó la persecución y el imperio se deshizo. Así que en lugar de confiar toda la sabiduría a la transmisión normal, de maestro a discípulo, decidió esconder las enseñanzas. Yese Tsogyal, que tenía una memoria infalible, transcribió sus instrucciones orales en una escritura codificada, las llamadas escrituras de Dakini, y las ocultó en cuevas, bajo rocas y en lagos. Y las más sutiles, dice la tradición, que ni siquiera las ocultó en lugares, sino que fueron sembradas en la corriente mental de sus discípulos, para germinar en renacimientos futuros. Estos depósitos de sabiduría se llaman termas, tesoros, y aquellos destinados a encontrarlos, siglos después, se llaman tertones o reveladores de tesoros. Vamos, que se inventaron un increíble sistema de correos espiritual a través de los siglos, cartas escritas en el siglo VIII con sabiduría atemporal destinada a las personas del futuro que aún no habían nacido. Suena a fábula o a película, claro, pero esto es real y verificable. En el siglo XIV, en el sur del Tíbet, un muchacho llamado Karma Lingpa subió al monte Gampodar y encontró un cofre de textos. De ese hallazgo procede el ciclo entero de la liberación natural mediante la contemplación de los budas apacibles e iracundos. De ahí sale el texto importantísimo que conocemos como el Libro Tibetano de los Muertos. Y de este hallazgo sale exactamente el texto que voy a leerte hoy. Bien, el tema está en cómo llegó esa carta hasta nosotros, porque algo se torció y por eso quería hacer este vídeo. En 1927 se publicó en Oxford una traducción al inglés de la parte funeraria de los textos encontrados por Karma Lingpa. El caso es que el trabajo gordo de base lo había hecho un lama traductor, Kazi Dawa Samdup, pero el libro salió firmado por el recopilador de los textos, que era un profesor norteamericano con formación teosófica llamado Walter Evans Wentz, que además le puso un título de su cosecha, inspirado en el libro egipcio de los muertos. Lo llamó el Libro Tibetano de los Muertos, que era un título que el texto jamás tuvo. Después, en 1954, Evans Wentz publicó otra parte de esos textos, la que tocamos hoy, bajo el título de Libro Tibetano de la Gran Liberación. Y esta edición traía un invitado de lujo, Carl Gustav Jung, que escribió para ella un extenso comentario psicológico. Jung quedó fascinado y propuso que esa mente única de la que habla el texto equivalía a su inconsciente colectivo. Pero se quedaba corto, y creo que el propio Jung lo intuía y lo indicó, porque el inconsciente colectivo es eso común a todos que está debajo de la consciencia. Pero este texto señala hacia algo antes que todo lo demás, previo a la consciencia individual y previo a ese inconsciente colectivo. El caso es que en 1975, el polémico y para mí increíble por sus reflexiones Chogyam Trungpa retradujo esos textos corrigiendo errores de Evans Wentz. Luego, en 1994, Robert Thurman hizo su propia versión, recuperando plegarias y la poesía que las anteriores versiones habían descartado. O sea, 3 generaciones de traductores que iban desautorizando a la anterior. ¿Y por qué tanto esfuerzo y correcciones para ese texto? Porque creo, y por eso hago este vídeo, que todos intuían que había un concepto esencial que no quedaba claro, y sin eso el sentido del texto perdía su naturaleza. Bien, atento ahora porque esta es la clave. El texto que vas a escuchar se titula en tibetano Rigpa Ngosprod Chertong Randrol. La primera palabra del título original es Rigpa, y el tibetano, creado para traducir a Buda, ¿recuerdas?,
distingue dos palabras que esas traducciones fundieron en una. Sem, la mente ordinaria, la que piensa, teme y se aferra, la mente oscurecida por la división entre sujeto y objeto. Y Rigpa, la conciencia pura, despierta, anterior al pensamiento, libre de esa división. De hecho, el actual Dalai Lama lo explicó exactamente en esos términos. Sem es la mente distorsionada por la percepción dualista. Rigpa es la conciencia pura, libre de esas distorsiones. Dos palabras para dos cosas en realidad diferentes. Pero las traducciones que heredamos pusieron mente en casi todas partes. Mente sin más. Mente para nosotros, los occidentales, significa pensamiento, lo que ocurre en la cabeza, lo que la psicología y la neurología estudian. Y lo que este texto señala es aquello o aquel que se da cuenta del pensamiento, lo que está presente viendo el pensamiento ahora mismo en ti, sin ser ningún pensamiento. Con la palabra mente el texto pierde la esencia. Con conciencia el texto va y toca directamente la clave. Así que hoy vamos a hacer una especie de justicia etimológica, que ya era hora. Y voy a leerte bastantes extractos completos de ese tratado, y donde la traducción errada nos ha dicho mente, yo diré conciencia. Creo que es devolverle el texto a Padmasambhava. Antes de empezar, importante. Padmasambhava repetía que el conocimiento espiritual debe personalizarse y convertirse en testimonio vivo individual. Estos textos se concibieron para ser recitados y escuchados, no estudiados en profundidad buscando sentidos ni cosas raras. Escuchar no es oír, escuchar es abrirse. Así que no analices lo que viene. Además es tan claro, de tal sencillez que no lo vas a necesitar. Como mucho, date cuenta de eso que está escuchando. No lo pienses, solo date cuenta y no quieras atraparlo. Eso es la raíz de todo. Bien, este tesoro, esta terma de Padmasambhava, estuvo 1200 años esperándonos a nosotros, personas de su futuro. Ya es hora de que sean oídas. Te presento extractos de La liberación natural mediante la visión desnuda. La conciencia única, que impregna toda la vida y la liberación, aunque constituye la naturaleza primordial, no es reconocida. Hijos afortunados, presten atención. La conciencia, aunque tanto se conoce esta gran palabra, es algo que la gente desconoce, conoce mal o solo en partes, y al no conocer su realidad con precisión, plantea inconcebibles proclamas filosóficas. El individuo común y alienado, al no advertirlo, al no entender por sí mismo su propia naturaleza, sufre mientras vaga por 6 formas de vida entre reinos. Tal es la falla de no advertir esta realidad de la conciencia. La conciencia, este brillante proceso de inteligencia, en un sentido existe y en otro sentido no existe. Origina el placer y el dolor del vivir y liberarse. Se acepta como esencial en los 11 vehículos de la liberación. Sus nombres son incontables en varios contextos. Algunos llaman a esta conciencia la mente realidad. Algunos esencialistas la mencionan como ego. Algunos discípulos la llaman ausencia de ego. Los idealistas le dan el nombre de mente. Algunos la llaman sabiduría trascendente. Algunos la denominan naturaleza de Buda. Otros la llaman el gran sello. Algunos la denominan goteo del alma. Algunos la llaman el reino de la verdad. Algunos la consideran como el cimiento. Otros la llaman lo ordinario. Asumamos la conciencia pasada como algo sin huella, claro y vacío, la percepción futura como no producida y nueva, y la conciencia presente como algo en estado natural, no plasmado. De este modo, al conocer el tiempo en su modo común, cuando te contemplas en plena desnudez, tu aspecto es transparente. No hay nada para ver,
Es la inteligencia desnuda, inmediata, clara. Es una vacuidad clara sin nada establecido, pureza de una no dualidad de claridad vacío, impermanente, libre de toda entidad intrínseca, no aniquilada, brillante y diferenciada. No una unidad, sino claridad multidiscernida, sin pluralidad, indivisible, de único sabor, no derivada, consciente de sí misma en su realidad genuina. Para presentar el método potente de acceso a esta genuina realidad, ahora mismo tu propia conciencia es solo esto que consiste apenas en una claridad natural no tramada. ¿Por qué dices, no entiendo la naturaleza de la conciencia, si aquí, en esta clara inteligencia sin fisuras, no hay nada sobre lo cual meditar? ¿Por qué dices, no veo la realidad de la conciencia, dado que el pensador en la conciencia es solo esto? ¿Por qué dices, hasta cuando la busco no la encuentro, si aquí no hay nada para hacer? ¿Por qué dices, haga lo que haga no funciona, si basta quedarse quieto sin tramar nada? ¿Por qué dices, no puedo quedarme quieto, si es correcto contentarse con la inacción? ¿Por qué dices, soy incapaz de hacerlo, si la claridad, lo consciente y el vacío son automáticamente indivisibles? ¿Por qué dices, la práctica no resulta eficaz, si es algo natural, espontáneo, libre de causa y estipulación? ¿Por qué dices, se busca pero no se encuentra, si el pensamiento y la liberación natural son simultáneos? ¿Por qué dices, los remedios son ineficaces, si tu propia inteligencia es apenas esto? ¿Por qué dices, esto no lo conozco? Ten certeza de que la naturaleza de la conciencia es una vacuidad sin bases. Tu conciencia es insustancial como un espacio vacío. Te guste o no, observa tu propia conciencia. No te ciñas al panorama de la vacuidad aniquiladora. Ten certeza de que la sabiduría espontánea fue siempre clara. Es espontánea en sí misma como la esencia del sol. Asegúrate de que no se interrumpa la sabiduría inteligente, que sea como la corriente continua de un río. Te guste o no, observa tu propia conciencia. Ten la seguridad de que no la conocerás pensando razones diversas. Su movimiento es insustancial como las brisas en el cielo. Te guste o no, observa tu propia conciencia. Lo que aparece es percepción natural, como un reflejo en el espejo. Te guste o no, observa tu propia conciencia. Asegúrate de que todos los signos se liberen en el instante, autooriginados, autopronunciados, como nubes en el cielo. Te guste o no, observa tu propia conciencia. No hay nada que no esté incluido en la conciencia. ¿Dónde se produce la meditación sino en la conciencia? No hay nada que no esté incluido en la conciencia. No existe otra enseñanza para practicar, salvo la práctica de la conciencia. No hay nada que no esté incluido en la conciencia. No existen compromisos que mantener fuera de la conciencia. No hay nada que no esté incluido en la conciencia. No existe meta que alcanzar fuera de la conciencia. Observa otra vez, observa otra vez, observa tu propia conciencia. Si buscas afuera, en el ámbito del espacio, de la conciencia no emanarán sus reflexiones. Cuando buscas aquí, dentro de tu propia conciencia, no hay emanador de las emanaciones de la conciencia. Tu conciencia es claridad sin alucinaciones. Es el cuerpo verdad, consciente de sí mismo, vacuidad de luz clara, sin nubes y translúcido como el amanecer en el cielo, no restringido por las formas. Es distinguido claramente en todas partes. Que adviertas o no este punto, establece una enorme diferencia. Luz clara,
espontánea, de primordialidad no fabricada. Asombra que esta hija de la conciencia no tenga padres. Esta sabiduría espontánea asombra que nadie la haya hecho. Como no conoció el nacimiento, asombra que nunca vaya a morir. Obviamente clara, asombra que carezca de alguien que la vea. Al deambular por el cielo, asombra que no sea un mal real. Al sustentar la naturaleza de Buda, asombra que no sea un bien real. Al estar en todas partes, asombra que no conozca la realidad. Más allá de esto, asombra que anhele otros frutos. Puesto que tú eres ella, asombra que la busques en otras partes. Esta no cosa brillante, conciencia de la hora, he aquí el pináculo de todas las visiones. Esta libertad total, no perceptora, universal, he aquí el pináculo de toda meditación. Este relajado abordaje de la vida, no planeado, he aquí el pináculo de toda conducta. Este logro sin esfuerzo, primordial, no buscado, he aquí el pináculo de todos los logros. Libre de la meditación, no medites en absoluto. Básate en la conciencia despierta, no distraído por la distracción. Libre de la concentración y la distracción, contempla en desnudez. Brillantez autoconsciente que se conoce a sí misma con claridad propia, pues eso que emerge es espíritu iluminado, inmeditable más allá de los objetos del conocimiento, imposible de distraer, claridad brillante y natural. La visión de la vacuidad de la liberación natural es el brillante y vacío cuerpo de la verdad. La realización de la budidad no se logra mediante caminos. El Buda purificador puede verse ahora mismo. Instrucción para acabar con los 6 extremos. Aunque existe gran cantidad de consideraciones discordantes en esta conciencia autoconsciente, en esta sabiduría de originalidad propia, no hay dualidad entre la visión y lo visto. Busca al que ve en el ver y en el no ver. Cuando se busca al que ve no se lo encuentra. Entonces se alcanza el final de los vislumbres. El impacto de lo visto desemboca justo en eso, en la total ausencia de algo para ver. No te alucines con el falso vacío de la nada absoluta. Es el claro destello de la conciencia de la hora, del autodespertar. Es así como se ve la gran perfección. Aquí no existe la dualidad del darse cuenta y del no darse cuenta. Aunque en el sendero ascendente de la conciencia común consciente de sí misma existe una gran cantidad de meditaciones discordantes, no hay dualidad entre la meditación y lo meditado. Al procurar el vehículo del meditar y no meditar, cuando buscas al meditador y no lo encuentras, entonces se alcanza el final de las meditaciones. El impacto de la meditación desemboca justo en eso, en la total ausencia de la meditación y lo meditado. No sucumbas a la salvaje tenebrosidad de la desilusión. En el claro brillo no planeado de la conciencia de la hora, aquí no hay dualismo permanente-impermanente. Aunque existe un enorme número de éticas discordantes, en la exclusiva gota de la sabiduría consciente de sí misma, no hay dualidad entre el actor y lo actuado. Al buscar a la gente de la actuación y la no actuación, la procura del propio actor no da resultado. Entonces alcanzas el final de las acciones éticas. La esencia de la ética desemboca justo en eso, en la absoluta ausencia de la acción y lo actuado. No sucumbas a los errores del instinto impulsivo. En el claro brillo no planeado de la conciencia de la hora, sin elegir ni ser decepcionado por el artilugio. En eso consiste la perfecta acción ética, libre del dualismo de lo perfecto y lo imperfecto. Aunque haya una gran cantidad de goces discordantes,
En la conciencia despierta, en sí los tres cuerpos sin esfuerzo, no existe dualidad entre el logro y lo logrado. Busca a quien disfruta el goce. Cuando se busca al que disfruta, no se lo encuentra. Así se alcanza el fin de los goces proyectados. La esencia del goce es justamente eso. En la absoluta ausencia del logro del goce, no sucumbas a la preocupación sobre el abandono y el empeño. Este claro brillo no planeado de la conciencia de la hora es en sí mismo la realización de los tres cuerpos manifiestos. Es en sí mismo el goce de la budeidad primordial. Un ser no posee una segunda continuidad de la conciencia. Al dejar la conciencia en sí misma, se la libera. Si no distingues al propio error como conciencia, jamás advertirás el impacto de la realidad, surgido de sí mismo, creado por sí mismo. El ser observa al ser. ¿De dónde emergieron primero estas visiones? ¿Dónde permanecen entre tanto? Finalmente, ¿hacia dónde van? Es como el reflejo de un cuervo en un lago. Se aleja volando, pero el reflejo no se va. Así manan las percepciones desde la consciencia. Al alzarse desde la consciencia, se liberan en la consciencia. La consciencia en sí, este claro vacío que todo lo conoce, consciente de todo, es como el cielo, una claridad vacío primordial indivisible. En la claridad de la sabiduría intuitiva original, justamente esa determinación es la realidad. La razón es que toda apariencia y toda existencia se conoce como tu propia consciencia, y la consciencia en sí se realiza de modo espacial en su inteligencia y su claridad. En sí misma, la consciencia es universalmente clara, vacía e inteligente, y el espacio es un vacío ininteligible, libre de objetos sólidos. Por ello, el espacio no puede ilustrar plenamente la eclosión de la consciencia. No vaciles, solo enfócate en la realidad actual de la consciencia. Uno no yerra cuando percibe, yerra cuando se aferra. Pero al saber que el aferrarse es conciencia, se libera. Todo lo que percibes es la percepción de la consciencia. Los objetos aparentemente inanimados del entorno son consciencia. Los 6 tipos aparentes de seres animados son consciencia. La aparente felicidad de los humanos elevados y los dioses es consciencia. Los aparentes sufrimientos espeluznantes son consciencia. Los aparentes 5 venenos adictivos que confunden son consciencia. La aparente inteligencia sabia original es consciencia. La aparente realización de la bondad y la liberación es consciencia. Las aparentes obstrucciones de demonios y fantasmas son consciencia. La aparente bondad de las deidades y los logros son consciencia. Las aparentes variadas purezas son consciencia. El aparente enfoque enfático y no conceptual es consciencia. Los aparentes signos y colores de las cosas son consciencia. La aparente no elaboración sin significados es consciencia. La aparente no dualidad de uno y muchos es consciencia. La aparente ausencia del ser y el estado de nada son consciencia. Cuando pruebas el azúcar en tu boca, no necesitas que los otros te lo expliquen. Si ellos no entienden esta realidad, hasta los más expertos se equivocarán. Aunque sean hábiles en explicar los 9 vehículos, será como describir con rumores un lugar donde nunca estuvieron. No estuvieron cerca de la budeidad ni por un instante. Absorbe todo lo creado en tu libre inacción. Realiza la enorme liberación natural de todo, basándote en esta enseñanza de la liberación natural mediante la contemplación desnuda de tu propia inteligencia. Así, en la inmensa perfección, todo es perfecto.
Oh maravilla, inteligencia identificadora, la liberación natural mediante la visión desnuda es para el beneficio de las últimas generaciones, de todos mis tantra, escrituras e instrucciones, si bien pocas y breves, con ellas en la conciencia. Aunque las alcanzo recién ahora, las oculté como tesoros, que aquellos con una buena evolución las descubran, que este tratado, que identifica con claridad la conciencia, llamado la liberación natural mediante la visión desnuda, compuesto por el mentor de Odiyana, Padmasambhava, jamás se pierda hasta que acabe el ciclo de la vida. Estoy más allá del nacimiento y de la muerte, y no estoy sujeto al alejarme o al permanecer. Mi sabiduría y mi compasión son incesantes. En la preciosa joya de mi conciencia, los conceptos de placer o dolor no existen. Bueno, respiremos. ¿Qué acabamos de escuchar? La verdad es que este texto deslumbra y desborda a la vez. Y si es la primera vez que escuchas algo así, si no estás muy al tanto de eso llamado no dualidad, te haré algunas aclaraciones. Primera cosa que dice el texto. Ahora mismo, mientras me escuchas, hay comentarios apareciendo en tu cabeza. Esto me convence, esto no, que hay decena. Y hay algo antes de todo eso que lo está viendo pasar. Eso es lo que el texto llama conciencia. No hay que fabricarlo, ni alcanzarlo, ni merecerlo. Ya está funcionando. Es lo único que ha estado funcionando siempre. Segunda cosa, que descoloca a casi todos. No se puede buscar, más que nada porque ya está aquí. ¿Por qué todas esas preguntas del texto? ¿Por qué dices que no la encuentras? ¿Por qué dices que no funciona? Es como encender una linterna para buscar la luz. El que busca es lo buscado. Por eso Padmasambhava insiste en esa instrucción tan poco espiritual. Quédate quieto, no trames nada, observa. Nos hemos pasado la vida creyendo que despertar exige escalar algo. Y este hombre dice que exige exactamente lo contrario, dejar de escalar. Tercera cosa. Todo lo que aparece, el mundo, los otros, los demonios, los dioses, el placer, el espanto, aparece en la conciencia, como los reflejos aparecen en un espejo. Y ese espejo no se mancha con lo que refleja. Y la última, que es la frase con la que comenzamos esto. Uno no yerra cuando percibe, yerra cuando se aferra. El error no es ver el mundo, pase lo que pase en él. El error es agarrarlo y aferrarse. Y esto acaba con la mayor misericordia que uno pueda albergar. Al saber que incluso el aferrarse es conciencia, uno se libera. Lo diré claro, tu error, mis errores, incluso los actos considerados malvados, están hechos de lo mismo que el despertar. No hay nada en ti, conciencia, que esté fuera. Sí, me dirijo a ti directamente, conciencia. Mira, yo no sé si Padmasambhava nació de un loto. Bueno, no lo creo, ni creo que siga vivo en una montaña de color cobre. Pero sé que escondió profundas pero sencillas enseñanzas para que las encontraran quienes estuvieran preparados. Después de todo, el último terma, el último tesoro escondido, y a la vista siempre, es que tú, conciencia infinita, has estado consciente de este vídeo desde el principio, de esta ilusión audiovisual ocurriendo dentro de ti. Y lo mismo, maravillosa y querida conciencia, lo mismo son tus pensamientos, tú misma en movimiento, pero sin ser ninguna de ellos. Llevas el tesoro puesto, siempre, porque ya eres el misterioso tesoro, conciencia. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla.
Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.